Hola chicos, el día de hoy vamos a revisar uno de los procesos más trascendentales en la historia, pues implica el inicio de nuestro sistema de gobierno actual, por lo tanto es el comienzo de las repúblicas en las que aún vivimos hoy en día. Primero vamos a revisar la corriente filosófica en la cual se basó este proceso revolucionario. ¿Sí? Esta corriente filosófica se llama Ilustración. Nosotros estamos observando en la pantalla el retrato de uno de los más importantes filósofos ilustrados, que es Rousseau. Ya vamos a revisar un poco más sobre sus aportes. La Ilustración es una corriente que surgió en el siglo XVIII y basa su quehacer en la idea de sacar al pueblo de las tinieblas de la ignorancia mediante el conocimiento y la razón, la ciencia y la educación. Por esta razón, al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque se buscaba sacar al pueblo de las tinieblas de la ignorancia. ¿Cuáles son las características de este pensamiento ilustrado que nació en el siglo XVIII? Primero, la razón es la base del conocimiento. El razonamiento humano es importante para dar a luz o para crear este conocimiento. Además, esta teoría critica duramente los dogmas de la religión. ¿A qué me refiero con dogmas? Me refiero a los conocimientos impuestos sin mayor estudio o sin mayor consideración, sin mayor razonamiento, a los conocimientos o a la teoría que nos imponía la religión católica. La ilustración también busca aplicar la ciencia y la filosofía y además tiene como pilar fundamental la educación, que es la que ayudará a difundir el conocimiento y la razón a través del pueblo, que recordemos que para el siglo estaban prácticamente sumergidos en las tinieblas de la ignorancia. Sí, sacar al pueblo de las tinieblas de la ignorancia, el siglo de las luces. Revisemos un poco sobre los aportes de los filósofos ilustrados. Tenemos el primer caso, ¿no es cierto?, que es Montesquieu. Vamos a revisar que en su obra El espíritu de las leyes va a proponer la separación de poderes del ejecutivo, ¿no es cierto?, en manos del presidente, el legislativo en manos de la asamblea y el judicial en manos de las cortes y de los tribunales. Recuerden que Montesquieu va a ser el que proponga este sistema para dividir los poderes que antes únicamente los tenía el monarca absolutista. El rey abarcaba todos estos poderes. Tenemos el caso de Voltaire, que proponía defender el valor de la tolerancia y la libertad frente a los fanatismos y dogmas religiosos. ¿Sí? Voltaire va a atacar bastante a la religión católica. Sí, tenemos el caso de Rousseau, ¿no es cierto?, que en su obra El contrato social va a defender el respeto a la voluntad del pueblo y a la soberanía del pueblo, no a las decisiones de los reyes, sino va a dar importancia al pueblo. Y tenemos, por último, uno de los enciclopedistas, que es Diderot, que junto a otros filósofos escribió la Enciclopedia, ¿sí?, que es un texto de más de 20 volúmenes, que en realidad con varios artículos científicos que recopilaba la información, la teoría, la ciencia de la época para difundir el conocimiento en un texto claro que lo pueda comprender el pueblo. Recordemos que para ellos era muy importante que el pueblo se eduque para que salga de los dogmas de la Iglesia Católica, para que pueda gobernarse a sí mismo y no dependa del monarca absolutista. Tenemos otra teoría en la cual se basó la Revolución Francesa, que va a ser el liberalismo, que va a surgir a finales del siglo XVII y va a proponer los siguientes cambios. Esta teoría no es únicamente filosófica, sino tiene un aspecto político, un aspecto económico y por último el aspecto filosófico. Eh, Revisemos en el campo político. Proponía el liberalismo la separación de poderes en base a la teoría de Montesquieu, ¿no es cierto? Ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, proponía el fin del absolutismo, el fin de que una sola persona abarque todo el poder absoluto. En cuanto al campo filosófico, el liberalismo proponía dar más libertades individuales a las personas, como por ejemplo la libertad de expresión o la libertad de culto, de pertenecer a la religión que cada uno crea correspondiente. Y tenemos por último el cambio en la economía, que es el liberalismo económico, ¿sí? Propondrá, que el mercado sea liberalizado, libertad de mercado, que las personas tengan la libertad de comerciar al precio que mejor les parezca, los productos que mejor les parezca, sin la intervención del Estado, en este caso sin la intervención de la monarquía, ¿sí? Listo, entonces en estas dos teorías, el liberalismo y la ilustración, ¿sí? La ilustración, que es un movimiento filosófico, y el liberalismo más amplio, ¿no es cierto?, filosófico, económico y político, se va a basar la Revolución Francesa.
Pero en realidad, ¿cómo inició la Revolución Francesa o por qué iba a iniciar la Revolución Francesa? Recordemos que la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos históricos que más influyó en el desarrollo histórico del siglo XIX. Y tenemos que Francia para el siglo anterior, ¿no es cierto?, para el siglo XVIII, se había consolidado como una potencia mundial. Sin embargo, hacia finales del siglo comenzó a mostrar una profunda crisis. Sí, a finales del siglo XVIII, Francia comenzó a mostrar una profunda crisis en cuanto a su economía, a su política. Sí, vamos primero a observar esta imagen que va a representar la situación social de Francia antes de la Revolución Francesa. Tenemos aquí a los tres estamentos, las tres clases, ¿sí? Mejor dicho, los tres estamentos sociales que existían en Francia. Tenemos aquí a la nobleza, ¿no es cierto? Monarcas, duques, condes, todas las personas que tenían privilegios y títulos nobiliarios. Tenemos aquí al clero, que son los sacerdotes y los representantes de la iglesia, y tenemos que bajo la nobleza y el clero estaba justamente el pueblo oprimido, ¿sí? Entonces vamos a revisar qué situaciones desembocaron en la Revolución Francesa. Primero, los factores económicos. Sí, Francia, a pesar de consolidarse como una potencia mundial, va a tener un excesivo gasto de la nobleza en lujos, en su vida bastante lujosa, bastante banal, digamos, mientras la mayoría del pueblo sufría un hambre y sufría una necesidad muy poderosa. También gastaban excesivamente en guerras que las guerras son costosas y ese dinero, el dinero de la corona, en vez de gastarse en mejorar la vida del pueblo, se gastaba en mantener a veces guerras que no llegaban a algún fin. Sí, esto se ve emperado por unos años de malas cosechas, ¿no es cierto? Sequías, por lo tanto hubo malas cosechas y por lo tanto los precios de muchos productos realmente subieron. Sobre todo en el caso de Francia, el precio del pan fue lo que realmente aumentó, junto con, y para paliar esta crisis de las malas cosechas, de las guerras, lo que hizo la monarquía fue aumentar los impuestos al pueblo. Entonces, una serie de factores económicos que desembocó en el descontento generalizado del pueblo. Como factores políticos tenemos en cambio la concentración del poder en el absolutismo. El poder absoluto lo tenía el monarca y este mostraba una total incompetencia para resolver las situaciones o los problemas del pueblo. Por lo tanto, también generó un descontento. El monarca no les estaba ayudando, no estaba resolviendo los problemas de la población. El factor ideológico, ¿no es cierto?, que vendría a ser la ilustración y el liberalismo, que ya lo vimos hace un momento. Y tenemos por último el factor social, que tiene que ver con la primera imagen que revisamos, que ya habíamos visto. La sociedad de Francia estaba dividida en estos tres estamentos, ¿no es cierto? El primer estado que correspondía a la nobleza, ¿sí? El segundo estado que correspondía al clero, a los miembros de la iglesia, y el tercer estado que correspondía a las personas comunes, a los campesinos, a los artesanos, pero dentro de este tercer estado también estaba un grupo social que tenía poder económico, pero no tenía ningún poder político, es decir, la burguesía. Los profesionales, los comerciantes, los banqueros adinerados también pertenecían a este último estamento, es decir, estaban por abajo de la nobleza y por abajo del clero, de los sacerdotes, estaban por abajo, lo que les representaba que no tenían, lo que les significaba que no tenían ninguna representación en el gobierno. Entonces tenemos estos factores económicos, sociales y políticos, sobre todo el ideológico, que va a dar inicio a la Revolución Francesa. Pero, ¿qué realmente ocurrió? Nosotros tenemos aquí una imagen del rey Luis XVI, rey de Francia en ese momento, y su esposa María Antonieta. Ellos van a ser los protagonistas junto con los políticos y los actores principales de la Revolución Francesa. Vamos a observar que la revolución no va a ser un proceso único, sino se va a dividir en estas cuatro etapas, ¿sí? La primera se va a conocer como asamblea. La segunda se va a conocer como convención, tenemos una tercera que es el directorio y la última que va a ser el consulado. Sí, la primera va a ser aquella en donde se va a dar inicio a esta revolución, se va a dar inicio a las revueltas populares. Vamos a revisar.
Antes de 1789, sí, el rey va a convocar a estados generales. Estados generales era cuando llamaba a representantes de los tres estamentos para que tomen decisiones o para que se discuta sobre temas importantes. Entonces, generalmente en los estados generales el voto era por estamento. Tenía un voto la nobleza, tenía otro voto el clero y tenía un único voto el tercer estado o el estado llano. Generalmente nobleza y clero eran aliados, por lo tanto el voto del estado llano, que era la mayoría de la población, no se veía reflejado en las decisiones del rey. Entonces, cuando el rey Luis XVI convoca estos estados generales, llama a cada miembro, a representantes, a varios representantes de cada estamento, el tercer estado pide que se tome la votación no un voto por estamento, sino un voto por persona, por cada persona. Y al no aceptarse esta situación, sí, al no dejar de lado la cuestión de los votos por estamento, deciden retirarse debido a desacuerdos en la forma de votar. Los miembros de la asamblea, es decir, los representantes del tercer estado, del estado llano, generalmente todos representantes de la burguesía, es decir, profesionales, comerciantes, banqueros. Sí, los miembros del tercer estado forman una asamblea y juran, no separarse hasta redactar una constitución que contenga una separación de poderes y la separación de la iglesia y del estado. Cuando la asamblea se forma y comienzan a debatir y a proponer estas nuevas ideas y cambios para Francia, las tropas del rey van a buscar disolver esta asamblea. Van a buscar de todas las maneras que estas personas, que estos burgueses se separen y dejen el debate, disuelvan la asamblea. Por lo tanto, en este momento se van a activar las guerrillas civiles o los levantamientos civiles. Se van a activar, ¿no es cierto?, las personas que espontáneamente van a salir a las calles a defender a esta asamblea. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El 14 de julio de 1789 se va a tomar la Bastilla. Aquí ustedes están observando una imagen de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel en Francia cuyo significado o simbolizaba el absolutismo, porque generalmente en la Bastilla estaban presos personas que habían sido, que no tenían ningún juicio, sino más bien estaban presos por decisiones del rey o de la nobleza. No había muchos presos en la Bastilla, pero las personas fueron a este símbolo del absolutismo y lo saquearon, liberaron a los presos y se tomaron las armas y las municiones para defender la asamblea. Las personas defendían a la asamblea, los campesinos, los artesanos defendían a la asamblea, que generalmente estaba conformada por burgueses. ¿Y la asamblea qué hacía? Dentro de la asamblea se aprobaron este tipo de decisiones, como por ejemplo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya vamos a ver más adelante a profundidad qué son. También se establece en la asamblea o se ponen de acuerdo que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos. Es decir, al dar esta declaración o al emitir esta proclama, se suprimen todos los privilegios de la nobleza, se suprimen los estamentos, porque están diciendo que todos los estamentos son iguales, que todos los hombres son iguales en derechos y nacen y permanecen libres. Al suprimir los privilegios de la nobleza van a comenzar en Francia una serie de revueltas de campesinos que van a ingresar a los castillos, que van a saquear los castillos o las mansiones, las casas señoriales, van a saquear y van a quemar y van en muchos casos a matar a estos señores feudales. Sí, por último se va a lograr el objetivo y van a redactar la primera constitución de Francia con separación de poderes y laica, es decir, separación del Estado y de la Iglesia, en 1791. De esta asamblea constituyente va a nacer una Francia como monarquía constitucional. Es decir, que el poder ejecutivo, el primero de los poderes, igual quedaba a cargo del rey, pero también creaban un legislativo en donde iba a intervenir el pueblo y un judicial en donde también tenía que intervenir el tercer estado. Esta situación de monarquía constitucional con esta situación no estaban de acuerdo todas las personas. En la asamblea no todos tenían el mismo objetivo o la misma idea. En la asamblea existían dos bandos bastante marcados, que son los girondinos y son los jacobinos.
Los girondinos van a ser moderados, va a ser un grupo político moderado, que buscaba pactar con la nobleza y crear una monarquía constitucional, es decir, que se separen los poderes, pero que el poder ejecutivo permanezca en manos del rey. Por otro lado, tenemos a los jacobinos, que van a ser los radicales, que van a buscar la supresión de la monarquía, la supresión de los privilegios de la monarquía, de la realeza, de la nobleza, y van a buscar la creación de la república. Este sector radical, los jacobinos, van a ser apoyados por los sectores populares, es decir, por los campesinos, por los artesanos, por la gente más pobre y necesitada del pueblo. Como máximo representante de los jacobinos vamos a tener a Maximilien Robespierre, que de hecho va a ganar el poder en la siguiente etapa. Tenemos que después de la asamblea van a venir las tres etapas finales. En la asamblea se va a crear o se van a tomar en cuenta todas las ideas libertarias de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero ¿hacia dónde va a devenir la Revolución Francesa? Va a devenir hacia la muerte de Luis XVI. Luis XVI va a ser condenado a la guillotina. Nosotros estamos observando una imagen de su ejecución. Va a ser condenado a la guillotina por traición, porque va a abandonar a su pueblo. En medio de la revolución va a huir del Palacio de Versalles, y para ese entonces se consideraba que un monarca que abandona a su pueblo es un traidor. Entonces, por esta situación le van a condenar a la guillotina. Tenemos como segunda etapa, ¿no es cierto?, después de la asamblea, la convención. En 1792, se va a abolir la monarquía y se va a proclamar la república. Es decir, el sector más radical de la asamblea, los jacobinos, van a hacerse con el poder, van a ganar el poder. Luis XVI va a ser condenado a la guillotina en 1793 y va a esto a provocar la reacción del resto de monarquías europeas. Recordemos que los monarcas europeos generalmente están emparentados entre sí. Entonces, la ejecución de Luis XVI va a provocar la reacción de Austria, de España, de Inglaterra, que van a buscar invadir Francia para detener la revolución. ¿Quién fue el que se ganó el poder durante la etapa de la convención? Va a ser Maximilien Robespierre, que va a ser, recordemos que pertenece al grupo de los jacobinos. Robespierre va a establecer un régimen conocido como el terror, en el que va a haber alrededor de 50.000 ejecuciones por sospechas o por ser contrarrevolucionario. Sí, a veces se ejecutaba a las personas por el simple hecho de sospechar que son enemigos de la Revolución Francesa. Entonces, Robespierre durante esta época va a abarcar un gran número de enemigos, porque no solamente va a ejecutar a sus contrincantes, sino en muchos casos va a ejecutar también a personas que simplemente sospechaba de su enemistad. Entonces va a abarcar una gran cantidad de enemigos, hasta que en 1794 finalmente Robespierre también va a ser condenado a muerte por sus actos bastante autoritarios mientras estuvo a cargo de Francia. Después de esta época del terror, vamos a pasar a la etapa del directorio. En 1795 se va a crear una nueva constitución que buscaba dejar atrás toda la época del terror que estableció Robespierre. El poder ejecutivo se va a dejar en manos de 5 personas. Se le va a conocer como el directorio de 5 personas. Este régimen va a ser moderado, es decir, va a ser dirigido por los girondinos. Se va a establecer las relaciones con la iglesia, se va a restablecer y se va a retroceder del voto masculino universal. O sea, no importaba si eran ricos o pobres, que se dio en la etapa de la convención, se va a retroceder al voto masculino restringido. Van a volver a votar únicamente los hombres adinerados. En 1799, debido a las invasiones extranjeras, al clima de inestabilidad y a los constantes levantamientos, no había una Francia estable. Sí, debido a todo esto, Napoleón Bonaparte va a dar un golpe de Estado que va a poner fin al directorio y va a iniciar la última etapa de la Revolución Francesa. Aquí tenemos a Napoleón Bonaparte. La última etapa de la Revolución Francesa se conoce como el Consulado.
En 1799, Napoleón ya había dado el golpe de Estado y en sus manos se va a crear otra constitución, que va a poner ahora el poder ejecutivo ya no en manos de 5 personas, sino solamente en manos de 3 personas. 3 personas, 3 cónsules van a compartir el poder ejecutivo y el primero de ellos va a ser elegido Napoleón Bonaparte, o sea, el más importante. Napoleón va a establecer un régimen totalmente autoritario. Va a pacificar el interior de Francia, va a tranquilizar las revueltas y va a buscar extender la revolución a otros países para abolir el absolutismo. Es decir, en esta etapa Francia va a dejar de ser la invasora, Francia va a dejar de ser la invadida y va a ser la invasora, va a comenzar a invadir otros países para extender los ideales de la revolución y poner fin al resto de monarquías absolutistas de Europa. Finalmente, en 1804, Napoleón Bonaparte va a declarar extinta la República y se va a coronar a sí mismo como el primer emperador de Francia. Y va a comenzar una época, la época del Imperio francés, que será el tema de la siguiente clase. Les agradezco mucho, chicos, por su atención. Espero sus preguntas en clase y espero que hayan atendido todo para que puedan contestar la prueba. Un abrazo grande a todos y nos vemos la siguiente semana.